Se habla mucho de la burbuja de los podcasts y la verdad que es rara la semana que alguien no dice eso de hoy en día todo el mundo tiene un podcast, o por otro lado hay más podcasts que oyentes que los consuman. Bueno, yo te lanzo la pregunta, ¿tú crees que actualmente estamos dentro de esa burbuja o que hemos vivido distintas explosiones de pequeñas burbujas dentro del ecosistema de los podcasts? Pues atento o atenta, porque hoy traigo un nuevo capítulo de opinión al respecto. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres entender mejor el mundo del podcasting? Pues te doy la bienvenida al podcast Al otro lado del micrófono, un espacio diario que realizo desde EOB Productora conmigo, con Jorge Marín, en el que charlo sobre todo el podcasting que me rodea, con noticias, eventos, herramientas y consejos en tu reproductor de podcast en apenas 10 minutos cada día de la semana. Bueno, de 10 a 15 minutos, ya me entiendes. Vamos a ver, episodio de opinión, episodio de estos en los que me relajo y lanzo mi opinión sobre algunos temas y este es quizás un poco, no polémico, pero sí que da mucho que hablar porque mucha gente habla de la burbuja de esto de los podcasts. Y veréis, yo a lo largo de mi trayectoria como oyente, como consumidor, como editor, como creador, como productor, bueno, ya tengo cierta trayectoria, ya son 12 años, casi 13 años grabando podcasts. 5, 7 de ellos de manera profesional y he vivido la explosión del podcast desde que era algo muy chiquitito, desde que los podcasts se emitían en blanco y negro, ya me entendéis. Veréis, he vivido cierta explosión de burbujas de podcast y la primera de ellas que me he apuntado por aquí es de las burbujas de redes de podcast. Allá por 2015-2016 vivimos una explosión de burbujas en cuanto a las redes de podcast. Muchos, entre los que me incluyo, participamos en ese boom de las redes de podcast. Parecía que si no estabas dentro de una red de podcast en la cual se incluía tu programa, pues como que no eras nadie, ¿no? Como que tenía que tener ahí mi pequeño sellito en la esquinita de la portada del podcast para que, bueno, pues como que estaba en otra liga. No, yo es que mi podcast pertenece a una red. Y no hablo solamente del ámbito ciudadano, amateur o independiente, no, las redes profesionales de podcast también eran una realidad y vivimos ahí como todo son redes de podcast, ni siquiera había productoras de podcast como tal y fue esa la evolución de muchas de las redes de podcast que acabaron fundando sus propias productoras de podcast y ahí ya sí pues se deshincharon esas burbujas de las redes de podcast. Muchas de ellas, ya digo, fundaron sus productoras de podcast y ya no se lleva tanto esas de las redes, sino que ahora pertenecen o lo realizan una productora de podcast. También viví una burbuja de los podcasts exclusivos. Y no hablo de los podcasts premium, que ese es el siguiente punto, sino los podcasts exclusivos de las plataformas. También con la explosión del podcasting allá por 2019-2020, muchas plataformas, véase iVoox, Spotify, ahora mismo no recuerdo cuál más así que se me venga a la cabeza. Bueno, algunas de las propias plataformas es que tenían sus propias aplicaciones en los cuales solamente algo parecido a lo que pasó con Radio Nacional de España este verano, aplicaciones en las que solamente podías escuchar sus podcasts allí. Plataformas que intentaban, Podimo, pues se me viene por ejemplo a la cabeza, lo que pasa es que Podimo lo sigue haciendo. Estas plataformas intentaban atraer usuarios a sus plataformas, a sus propios ecosistemas a través de podcasts exclusivos y esto se acabó demostrando de que no es rentable, por así decirlo, ni siquiera con uno de los podcasts más escuchados del mundo como es el de Joe Rogan. Spotify ha mantenido esta tendencia, ¿no?, de los podcasts exclusivos. Se siguen realizando, así iVoox Originals, por ejemplo, o Podimo lo sigue haciendo, pero no es del todo lo que tuvo en su momento. Las plataformas allá por 2020, 2021, 2022 incluso, todas o casi todas tenían sus podcasts exclusivos que solamente podías escuchar dentro de su ecosistema. Y esto ya, pues otra burbuja que ha acabado explotando porque no ha cuajado. También he vivido otra burbuja de los podcasts premium, podcasts en los cuales o pagas o no puedes disfrutar de ellos. Y ha habido muchos. Y no solamente hablo de los podcasts exclusivos de las plataformas, no. Podcasts premium exclusivos de pago, que si no pagas no los escuchas.
Pues es que hoy en día hay muy poquitos. Tenemos versiones híbridas, eso sí que sigue escuchándose mucho hoy en día. Capítulos que solamente se ofrecen para consumidores que pagan por ellos, bueno, eso sí, pero que un podcast al completo sea premium, muy, pero que muy poquito. Al menos hablo del ámbito en español, o en España, mejor dicho. Yo al menos no lo veo algo que haya sido, bueno, esto fue un bombazo y a partir de ahí solamente creció. No, tuvo ahí su pequeña burbuja, pero tampoco es algo que terminó de mover el mercado para hacer algo relevante, ¿no? Que continuase a día de hoy. Otra burbuja que he vivido y que además he hablado de ella en los últimos capítulos de este podcast es el boom de la burbuja de los podcasts de las grandes tecnológicas. Véase Google con Google Podcast, que también lo ha vivido, Amazon, que todavía no sé lo que hace con Amazon Audible o con Amazon Music, Apple Podcast, que termina ahí. Apple Podcast está como hinchando su burbuja, pero a fuego lentísimo, eso no termina de explotar nunca. Spotify, que no es que haya tenido una burbuja, sino que le ha cambiado de nombre, no, Spotify Anchor, Spotify for Podcasters, no, Spotify for Creators, y ahora Video Podcast, y ahora... Pero ¿qué estás haciendo? Spotify, en fin. Las grandes tecnológicas se han sumado a esto de los podcasts, incluso Google, que lo intentó con Google Podcast y al final lo explotó y empezó a hincharlo con YouTube. Han vivido su pasión por el podcasting, por así decirlo, pero no ha terminado de explotar por ningún lado. O sea, el propio podcasting sí que ha crecido, pero las propias tecnológicas no, que digamos, no, Spotify a partir de ahora es la dueña y señora de los podcasts. Pues sí que es verdad que ha tenido cierta relevancia, pero no era lo que se esperaba, no se ha hecho con todo el mercado. De hecho, sigue intentando comerle terreno a YouTube, ahora por el vídeo, pero no se ha hecho con el control de Spotify, de los podcasts como tal. Al menos aquí en España, ya digo, y al menos en mi entorno, iVoox sigue teniendo su audiencia, los podcasts a través de RSS con diferentes aplicaciones siguen teniendo sus consumidores. Mucha gente los consume por YouTube, mucha gente los consume a través de Spotify, incluso a través de los altavoces inteligentes. En fin, no se ha hecho con el monopolio, por así decirlo, pero ha sido una gran apuesta por parte de muchas ellas, no solamente Spotify. También otra burbuja, y esta creo que sí que está a punto de reventar, es la de los podcasts de influencers. Creo que estamos más pronto, o sea, más cerca que lejos, de que los influencers empiecen a pasar de esto de los podcasts si no lo han hecho ya. Me explico. Hacer podcast como tal, no hacer que tienen un podcast. Esto sí que creo que va a tener algo más de recorrido, pero que un influencer tenga su podcast de 10, 20, 25 capítulos o incluso más de una temporada, que esto ya sí que es prácticamente una rara avis. Esto de que un influencer tenga un podcast de más de una temporada es muy raro, a menos que se lo autoproduzca él. Ojo, esto es otro tema, porque sabe lo que cuesta, pero sabe los beneficios que tiene. Pero las típicas compañías que contratan a influencers para que hagan un podcast de más de una temporada, eso es prácticamente como encontrarse, no sé, una ave fénix. Por no hablar de gente que dice tener un podcast que se hace 4 reels o 10 TikToks o 25 tomas, o invitados incluso en otros podcasts, que es mentira, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, imitando como que tienen un podcast o que son invitados a otro podcast y lo único que hacen son pues, cortes para las redes sociales. Esto sí que va a tener algo más de recorrido porque es algo más barato que hacer una temporada de podcast. Y por otro lado, una burbuja en cuanto a los videopodcasts. Y no me refiero aquí digamos que vamos a salirnos un poquito de lo que estamos acostumbrados los oyentes de podcast, sino hablo de los videopodcasts como un formato de entrevistas / tertulias en un estudio de grabación, o sea, esa escena, ¿no? No porque sea un videopodcast que luego se comparte en una aplicación de podcast nativa y que se puede escuchar, no, hablo de ver a personas sentadas en sillones con un pie de micrófono o con un brazo de micrófono, con un micrófono cerca de la boca y con un aspecto grabando en un estudio de radio un poquito más modernito que los típicos estudios de radio clásicos, ¿no? Esa escena, esa fotografía, eso creo que sí que va a desaparecer. Y poco a poco se van a dar cuenta estos grandes creadores de contenido en vídeo que es más cómodo ponerse un micrófono de solapa y que no les hace más chic, más premium ponerse un brazo de micrófono y estar todo el rato toqueteándolo, cogiéndolo y se lo acercan y lo tocan y hacen así y todo el rato colocándolo y tener ahí mi estudio,
que tú te pones el micrófono de solapa, te lo ponen bien y tú puedes charlar mucho más cómodo y el técnico de sonido no se está tirando de los pelos cada vez que tocas el micrófono y lo coges y lo agarras y lo sueltas, en fin. Que esa fotografía de personas grabando un podcast, que en realidad están grabando un vídeo, me da igual que sea para YouTube, que para un programa de televisión, que para su Twitch, no es un podcast como tal. Habéis cogido la estética de un podcast y lo habéis adaptado a vuestro terreno, pero no es un podcast como tal. Luego de eso sí que sacáis un podcast, pero de primeras no es un podcast como tal. Pero bueno, eso creo que sí que va a ser una futura burbuja que está a punto de reventar, al igual que los podcasts de influencers. Porque este gran ecosistema de podcast que se ha creado hoy en día, quizás sí que no está tan pensado para el público que era los que escuchamos podcast, solamente escuchamos podcast. Los que los ven a través de TikToks, de Reels, etcétera, 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 cuando venga la nueva moda de otra cosa que pase en las redes sociales, véase en bailes, véase, no sé, mira, esto quería dedicarle un capítulo, pero creo que no me va a dar el tema y lo suelto en este episodio. No sé si conocéis el fenómeno Brain Rot, me parece que es, estos famosos muñequitos que se han hecho muy virales entre el público infantil, que es como, pero ¿qué realmente qué me estás hablando? Como es un cocodrilo, que es una mezcla de un cocodrilo con un avión, o de una vaca que se llama Saturnita, vaquita Saturnita o algo así. En fin, son mezclas de animales, mezclas realizadas con inteligencia artificial que son, pero ¿qué es esto? Es un cerebro podrido, es una mezcla. Seguramente si ponéis en internet Brain Rot, si no sabéis lo que es, imágenes, veáis a animales mezclados con cosas que no tienen nada que ver, como aviones, planetas, en fin. Ese fenómeno, si eso se extiende a las redes sociales y acabamos viendo ese tipo de contenido, y ese contenido tapa lo que son los videopodcasts de influencers, por un lado me dolerá, pero por otro lado estaré más tranquilo porque esta moda tan yoísta de los podcasts que tienen los videopodcasts y los podcasts de influencer, creo que pasará de moda, o al menos esa es mi opinión. Pero bueno, esto es mi manera de ver los podcasts o mi podcasting, que no está, digamos, dentro de esa burbuja que está a punto de explotar, o al menos ya digo mi opinión, sino que está más bien dentro de mi forma de hacer podcast, está dentro de una olla de cocción lenta, que, tal y como le ocurre a muchos otros creadores, entre los que me incluyo, creo que poco a poco ha ido cogiendo sabor y ha llegado a cada vez más y más gente. Ojo, y estas burbujas que os comento no es que hayan sido negativas para nosotros, no, al contrario. Mucha gente, entre la que me incluyo, estábamos esperando desde hace años que llegásemos a un momento que no tuviéramos que explicarle a nadie lo que era un podcast. Y ese momento ya ha llegado, a nadie o casi nadie, ya me entendéis, que hubiera rostros conocidos grabando podcast y difundiendo lo que era un podcast, y eso ya es una realidad. Y ahora que eso ya ocurre, queda pendiente otro trabajo que quizás lleva un poquito más de insistencia, pero que ahora lo tenemos más fácil, y es que la gente descubra no solamente los podcasts de las grandes redes o productoras de podcast, que está muy bien, no solamente los podcasts exclusivos de las grandes plataformas, de los que os he hablado antes, que anuncian porque son exclusivos de una determinada compañía a la que quieren que te suscribas, y ni siquiera de esos podcasts impulsados por una gran tecnológica como Spotify o con cualquiera de las que penséis, que se alían con unas redes sociales para volver virales sus comentarios de un podcast en concreto que está lleno de neones, purpurina y público de fondo que aplaude entre risas y, bueno, en fin, ya sabéis a lo que me refiero. No ese tipo de podcast o de creadores de podcast, no. Quiero que se acerquen, o a mí me gustaría personalmente que se acerquen nuevos oyentes a creadores de toda la vida. A eso es que vamos a seguir remando por los podcasts de nicho, los podcasts autoproducidos, los podcasts grabados con pasión, para que esa misma pasión con la que grabamos nuestros podcasts llegue a otros oyentes más fieles que apoyan nuestros proyectos, que apoyan a sus creadores de podcast favoritos sin la ayuda de las grandes plataformas o de los algoritmos que una vez te benefician, otra vez te entierran, bueno, en fin, que necesitan, un podcast que necesita de una suscripción, de un me gusta, de un corazoncito, de un comentario, de esos comentarios que personalmente espero recibir yo por vuestra parte para saber qué opináis sobre estas burbujas de podcast de las que os he hablado en este capítulo, que tan pronto se hinchan haciendo ruido durante un año o dos y tan pronto explotan y dejan a creadores de podcast, pues completamente solos frente al micrófono.
y se quedan mirando los podcasts clásicos, por así decirlo, de toda la vida, se quedan mirando y diciendo, bueno, pues aquí seguimos ofreciendo contenido para seguir conectando a nuestros oyentes, mientras otros siguen hinchando burbujas y las hacen explotar, e hinchan burbujas y explotan, y bueno, en fin. Espero recibir vuestros comentarios. ¿Y dónde podéis dejarlos? Pues en el canal de Telegram del podcast, por ejemplo, donde mañana mismo voy a publicar la encuesta de esta semana para conocer cuáles de los episodios de esta semana os han gustado más durante estos últimos días, y encontraréis el enlace a este canal, que por cierto es t.me/al otro lado del micrófono. Encontraréis el enlace directamente en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com, y será en esta misma página donde podéis consultar todo el archivo completo del podcast, un podcast que ya acumula más de 1200 episodios, que se dice pronto. También podéis acceder al canal de WhatsApp, suscribiros a la newsletter de OV Productora, y si os apetece, si os ha gustado este capítulo y queréis apoyar este espacio sonoro, podéis hacerlo mediante una aportación en Ko-fi desde 3 euros al mes, entrando en alotroladodelmicrófono.com/café, o contratando un patrocinio para dar voz a vuestros proyectos, vuestros podcasts, en fin, tenéis todos los detalles, ya digo, en la web del proyecto, alotroladodelmicrófono.com. Que disfrutéis del fin de semana, que esté lleno de podcasts, y que lo hagáis, que disfrutéis tanto como lo voy a hacer yo, siguiendo grabando todos estos podcasts, escuchando más proyectos, en fin, disfrutando del podcasting, que a mí me gusta y que espero que a vosotros también. Ay, por cierto, y se me olvida, y lo tenía que apuntar en el guión, antes de que me pase, recordad que el próximo 27 de septiembre tenemos una cita en Podnight Madrid con los compañeros del podcast Comedy.com en la sala cultural del Hotel Dormir de Cine Madrid, y tenéis un enlace para conseguir vuestras entradas en las notas de este capítulo y en la web del podcast, otra vez, al otro lado del micrófono.com. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.